Vamos a dar comienzo al webinar de hoy, 3 de junio, que versará sobre la moratoria de préstamos hipotecarios. Si bien la semana pasada veíamos la moratoria de préstamos no hipotecarios, hoy veremos la moratoria sobre esos préstamos que sí tienen garantía hipotecaria, ¿no? Que hay cuestiones que serán similares, pero al final el objeto sobre el que recae la moratoria es diferente. Vamos a empezar viendo qué es la moratoria hipotecaria. Finalmente, es una suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de las obligaciones contraídas de determinados préstamos, en este caso con garantía hipotecaria. Es importante reseñar que la moratoria no es una condonación, sino que es un aplazamiento de los pagos y las obligaciones continuarán estando vigentes, solo que durante un determinado plazo, conforme viene a la legislación, quedará en suspenso la obligación de hacer frente a dichas obligaciones. El objetivo, como viene aquí, finalmente es como aliviar la carga económica ante la actual situación sobrevenida ante la crisis sanitaria del COVID-19. Y en este ámbito tenemos dos tipos de moratoria. Una que es la aprobada por el gobierno, que llamaremos moratoria legal, y otra que sería la que llamemos moratoria sectorial, que es un acuerdo en el que han llegado una gran parte de las entidades a través de sus entidades asociativas y que veremos más adelante detalladamente. Pero en este momento habría un marco para ambas moratorias, que no son excluyentes, que serían complementarias, como veremos más adelante. Vamos a iniciar el análisis de ambas, vamos a iniciarlo con el de la moratoria legal, el que prevé el gobierno en la legislación. En este caso, como decíamos antes, la moratoria es la suspensión temporal de las obligaciones contractuales. En este caso, de personas físicas que se encuentren bajo las condiciones dadas de vulnerabilidad económica para adquirir dicha condición. Y la moratoria afectaría a tres tipos de inmueble, de tres tipos de bienes. En este caso, la adquisición, la hipoteca de la vivienda habitual, los inmuebles afectos a la actividad económica, es el caso de un profesional autónomo, o viviendas destinadas distintas a la habitual, que se destinen a régimen de alquiler y que en este caso, ante la situación actual del COVID, se hayan dejado de percibir las rentas. En ese caso, el deudor de dicha hipoteca también podría acogerse a esta moratoria, a la moratoria legal regulada en estos dos reales decretos. Estudiando más concretamente qué implica la moratoria hipotecaria del gobierno, pues en primer lugar la no exigibilidad de las cuotas correspondientes a las financiaciones. Esto es capital, intereses. En totalidad de la cuota quedaría aplazada durante al menos 3 meses. Esto no supondría a futuro una mayor carga de intereses, ni por suspensión ni por demora. Las condiciones se mantienen igual, solo que se genera un aplazamiento por 3 meses, es decir, se genera una no exigibilidad de hacer frente a esas obligaciones durante 3 meses sin que haya penalizaciones ni compensaciones hacia el financiador. Y en este sentido, el plazo de devolución se ampliaría por el periodo en el que se ha estado en moratoria. Si en este caso son 3 meses, el plazo de la hipoteca finalizará 3 meses a posteriori conforme estaba previsto en el contrato. Esto, en definitiva, también exigirá un nuevo acuerdo, un contrato de novación, es decir, renovar las condiciones y fijarlas formalmente. Y esto pues conlleva tener que renovar escritura pública y a volver a registrar el contrato en el registro de la propiedad. Esto conlleva ciertos costes, pero la ley dice que la moratoria del gobierno es el prestamista el que se haría cargo de dichos costes. Además, se prevé que haya cierta exoneración en tal caso. Bueno, esto también no es limitante en tanto que si ambas partes lo acuerdan, puedan ir más allá de la moratoria y generar nuevas condiciones si así lo negocian y así lo acuerdan entre las partes, es decir, que estos cambios se pueden someter estrictamente a la moratoria o pueden ampliarse en función también
de la situación del deudor y de la voluntad de las partes de negociar nuevos acuerdos. Repasando un poco, porque claro, beneficiario hablamos de que es una persona física en situación de vulnerabilidad económica. ¿Y qué se entiende por vulnerabilidad económica? Esto, quienes estuvisteis en el anterior webinar, os sonará bastante porque es la misma definición prácticamente. Al final se tiene una serie de variables para determinar si en este caso el deudor se encuentra o no en vulnerabilidad económica para poder acceder a la ayuda. Y las variables son, en primer lugar, la situación laboral, que a causa de la alerta sanitaria se haya pasado a situación de desempleo o ERTE, o en caso de profesionales autónomos, que haya habido una caída de sus ventas de al menos el 40%. Esto sería en el caso de la variable de la situación laboral. En cuanto a la variable de gastos, se tendría en cuenta la cuota hipotecaria del bien inmueble sobre el que esté recayendo una cuota, por ejemplo, mensual, más los gastos en suministros básicos, y que esa suma sea mayor o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Si se está en esta variable, pues se daría por válida y podríamos pasar a estudiar otra variable, que es la proporcionalidad, que está muy relacionada con los gastos y la renta que veremos ahora. La proporcionalidad lo que indica es que el esfuerzo que represente esa carga hipotecaria y esos suministros básicos se haya incrementado un 30% sobre los ingresos netos a consecuencia de la alerta sanitaria. Y por último estaría el criterio de renta, que en función de la unidad familiar y de la composición familiar se tendría diferentes límites. En este caso habría un primer límite de carácter general que sería 3 veces el IPREM. Luego, en función de diferentes condicionantes, como pudiera ser una discapacidad certificada y reconocida mayor del 33%, una situación de dependencia o una incapacidad temporal, ese límite IPREM subiría un punto más hasta 4 veces. Y por último, en situaciones donde algún miembro de la unidad familiar tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad reconocida mayor del 65%, discapacidad intelectual reconocida mayor del 33%, sería otro punto adicional hasta llegar a 5 veces el IPREM. Todo esto también sin contar los ingresos, los incrementos adicionales que puedan existir en base a esa composición, como viene detallado. Pues 0,1 veces el IPREM por cada hijo al cargo, 0,15 en caso de familia monoparental o 0,15 veces el IPREM se le sumaría en caso de que en de cada persona que exista en la unidad familiar mayor de 65 años. Si se cumplen estos criterios, se entenderá que el deudor y, por extensión, su unidad familiar estarían en situación de vulnerabilidad económica y, en tanto que, bien visto cumplidos estos requisitos, podría acceder a la ayuda. ¿Cómo solicitar esta ayuda? Bien, pues esto, cada entidad tiene, por así decirlo, su proceso de trámite y al final, en la propia ficha técnica que recibiréis en los próximos días, hay varias webs de ejemplo donde podéis comprobar pues, que cada entidad pues, tiene su canal de comunicación y de trámites para enviar la solicitud. En definitiva, lo que hay que hacer es contactar con la entidad financiadora que haya concedido ese préstamo hipotecario y no se requiere ningún tipo de acuerdo. Simplemente, si se cumplen las condiciones, se aplicaría y se solicita, claro, con toda la documentación que veremos ahora más adelante, pues se debería aplicar de manera automática. Y recordando también que una vez finalizada la emergencia sanitaria, esas condiciones deben renovarse, formalizarse en escritura pública, inscribirse de nuevo en el registro de la propiedad. Pero que esto no es condición necesaria para que empiece a aplicarse la moratoria. La moratoria se puede solicitar desde el 18 de marzo hasta 15 días una vez después de que finalice el estado de alarma y la entidad, el financiador, tendría un plazo máximo de 15 días para dar respuesta a la presentación de la solicitud. Y la moratoria se iniciaría una vez que el deudor acredite frente a la entidad su situación de vulnerabilidad. Todo esto también queda un poco al calor de la legislación ante nuevas modificaciones o prórrogas que pueda haber en un futuro cercano, dada el análisis de las condiciones
que hagan desde la institución pública. Vamos a entrar un poco concretando en la documentación que es necesaria presentar, que viene a ser muy parecida que en el caso de la moratoria hipotecaria que veíamos la semana pasada. En este caso, para acreditar la variable de la situación laboral, del desempleo o de la bajada de facturación, en el caso de un trabajador por cuenta ajena, debe acreditarlo mediante el certificado que puede emitir, que puede conseguirse a través del SEPE, donde figura la cuantía exacta de la prestación y donde se puede valorar a través de la misma las rentas percibidas, en este caso, por el deudor. En caso del autónomo, se solicitaría un certificado de cese de actividad del autónomo que lo emite la agencia tributaria o los organismos de cada comunidad autónoma competentes para ello. Para acreditar la situación familiar, pues los documentos clásicos, el libro de familia o certificación de pareja de hecho y el certificado de empadronamiento colectivo que a fecha de solicitud no tenga más de 6 meses de antigüedad. En caso de no disponer de esta documentación, se podría hacer mediante una declaración responsable en el que se diga que esta documentación está, pero que ahora mismo no se puede presentar y también teniendo la obligación de presentarla una vez se pueda acceder a los canales para poder obtenerla, que quizá en algún caso en este momento no sea posible. Entonces la ley prevé eso, que en determinada documentación, como pueda ser el libro de familia o el empadronamiento, que nos preguntaban mucho, a través de una declaración responsable se puede posponer la obligación de presentarlo, sobre todo de cara a activar la ayuda cuanto antes. En este caso, también habría que presentar las escrituras de la compraventa de la vivienda habitual. Como veíamos antes, también entraría aquellos casos de aquellos deudores que tuvieran una hipoteca que no fuera su vivienda habitual, pero que estuvieran destinadas al alquiler y cuyas rentas no estén siendo cobradas en este momento de alerta sanitaria. En ese caso, además de las escrituras de compraventa de la vivienda alquilada, deberá adjuntar el contrato de arrendamiento. También, pues, otra documentación en caso de estar en dicha condición, pues declaración de discapacidad, de independencia, de incapacidad laboral, etcétera, que acredite esos condicionantes dentro de la unidad familiar. También una nota simple del servicio de índice del registro de la propiedad, que esto sirve para determinar el patrimonio que tiene, en este caso, el deudor. Porque si tuviera, por ejemplo, una vivienda vacía, no podría acceder a esta moratoria. Y por último, una declaración responsable, que esta no es como la anterior que mencionaba, esta se daría en todo caso, aunque tuvieras el empadronamiento al día y demás, en el que se certifique y se declare responsablemente que se cumplen los requisitos de consideración de vulnerabilidad económica. Y esta sería documentación a presentar. Aquí ponemos un poquito cómo conseguirla, porque también genera muchas dudas. Certificado de cese de actividad del autónomo en la agencia tributaria o, en su caso, en los órganos de cada comunidad autónoma que tengan dichas competencias. Certificado de desempleo, donde ponga un epígrafe desde cuándo estás en dicha situación y cuál es la percepción que recibe el deudor, y eso se consigue a través del SEPE. En la notificación del ERTE no es un requerimiento como tal, según pone la ley, pero es un documento fácil de conseguir, que todo el mundo tiene más o menos a disposición y que también es indicativo de la situación en este caso, de desempleo. Pero es importante el certificado de desempleo donde ponga la prestación percibida. Eso sí es un requerimiento básico de cara a acceder a esta ayuda. La nota simple del registro de la propiedad. En este caso, hay una web, la del propio registro, que en la propia portada de la web ya te dice un poco cómo desarrollar los trámites. Es tan simple como enviar una copia de los DNIs y escribir un correo electrónico a diferentes mails que te ponen, en este caso, el registro de Madrid, haciendo la solicitud. Vale, y ahora vamos a hablar un poco, hasta que hay alguna duda o alguien quiere plantear algo.
Y si no, pasamos a comentar un poco más la moratoria sectorial, la otra moratoria que había, que no es la del gobierno, que es la sectorial. De momento no hay ninguna pregunta, Manu. Vale, pues seguimos avanzando. La moratoria sectorial, ¿qué es? Pues como antes avanzaba, sería un acuerdo al que han llegado a través de las entidades asociativas, eh, pues la mayor parte de la banca que opera en España, ¿no? Esto han fijado un acuerdo macro, ¿no? Sobre, a través del cual también se generan ciertos márgenes de actuación. Es decir, esto lo que supone al final es que si el gobierno, la diferencia fundamental es que el gobierno, la moratoria legal, da un aplazamiento de 3 meses, tanto de capital como de intereses, es decir, durante 3 meses no hay que pagar nada. En este caso, la moratoria sectorial lo que te dice es que hay un aplazamiento de hasta un máximo de 12 meses en la amortización del capital. ¿Esto qué quiere decir? Que durante dichos meses el deudor deberá seguir haciendo frente, aparte de la hipoteca, en este caso, a la parte de los intereses. Pero esta moratoria no es incompatible con la otra. De hecho, las asociaciones de la banca proponían que fuera pues, como una ayuda complementaria. En este sentido, bueno, pues se prevé, por ejemplo, que una vez finalizada la moratoria legal, si alguien la solicita, pueda también acogerse directamente y de manera continuada, pues una vez finalicen los 3 meses, activo hasta un máximo de 12 meses la moratoria sectorial. Entonces, estoy 3 meses sin pagar ningún tipo de cuota del alquiler y sin que se me penalice por ello, y a partir del mes 4, si llego a un acuerdo con la entidad financiera, pues empezaría a pagar solo la parte de los intereses mes a mes. Y bueno, esto lo único que hay un plazo de solicitud que de momento está hasta el 29 de junio y tiene la obligatoriedad, según recoge su propio convenio, de dar respuesta en un plazo máximo de 30 días. Y luego, bueno, si es necesario algún requisito. Ahí, claro, también es verdad que se abre un cierto margen y al final, si la moratoria legal era de una vez cumplido los requisitos y demostrado se aplica automáticamente, la moratoria sectorial sí exige de una negociación entre las partes, no es de una aplicación automática. Entonces, uno de los requisitos sería no tener más de 2 recibos impagados de la hipoteca a fecha 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma. Y como ya venía adelantando, no es de aplicación directa, sino que exige un poco esa negociación de cara a valorar también entre ambas partes cuáles serían las vías de devolución de dichas cantidades del capital no amortizado. Porque durante este tiempo, como venía diciendo, el deudor solo pagará la parte de los intereses de su cuota hipotecaria, pero el capital de amortizado que se ha dejado de pagar, ¿cómo se pagará? Pues eso entraría dentro del proceso de negociación. En el convenio que han firmado, que os facilitaremos también el documento, se prevén pues, varias posibilidades, ¿no? Una, por ejemplo, que el importe aplazado se distribuya entre el resto de cuotas pendientes. Esto es, si por ejemplo dejo en moratoria 1.000 euros y me quedaban 4 meses por pagarlo, pues yo puedo poner 250 euros adicionales para dar fin a esta obligación. En el caso, había otro caso también que decían que el capital pendiente de amortizar se satisfaga tras el vencimiento del préstamo en igual extensión a la moratoria. Esto es, que si yo he estado 10 meses sin pagar la parte de amortización de capital de mi hipoteca, una vez finalice el plazo, tendré que estar 10 meses pagando esa parte que he estado en moratoria en este tiempo, ¿no? Una vez finalice el plazo acordado del préstamo. Y por último también se daba la posibilidad, bueno, hay alguna otra más, pero se da la posibilidad de adquirir un préstamo personal para hacer frente a la totalidad de la cuota. Pero estos son márgenes que habrá que concretar en cada proceso de negociación con cada entidad financiera porque pueden existir innumerables requisitos que habrá que analizar en función también de los intereses del propio deudor. En ese proceso también os podemos dar apoyo y asesoría si se diera y en definitiva estas dos moratorias, como decía antes, no son excluyentes sino que son complementarias. Si bien hay que prestar atención a los plazos,
porque es verdad que los plazos ya están prácticamente por vencer, queda un mes prácticamente para poder adherirse a estas moratorias, y con lo cual el plazo de negociación cada vez también va a ser más reducido. Y en este caso, bueno, pues no hay un formulario tipo para la moratoria sectorial ni nada parecido, sino como veíamos también con la moratoria legal, y tendréis ahí en la propia ficha técnica algunos enlaces de algunas webs de entidades financieras, pues cada una tiene un poco su procedimiento, ¿no? Para hacer llegar la solicitud. Alguna, el trámite es tan fácil como meterte en la web, adjuntar la documentación, aportar los datos del deudor y ya se iniciaría así la solicitud. Por ejemplo, en el caso de la moratoria legal, que tendrían 15 días para dar respuesta, y en el caso de la moratoria sectorial tendrían 30 días. Y hasta aquí llegaría la presentación de hoy. Si mañana, pasado, a lo largo de los próximos días o realizando el proceso con vuestras usuarias y usuarios os encontréis con límites, bloqueos o dudas de cualquier tipo, un proceso de negociación, cualquier cuestión de este tipo, ahí estaremos también acompañando y haciendo seguimientos si así nos lo requerís. Muchas gracias a todas y a todos y nada, nos vemos la semana que viene.